Cuando mi hija cumplió 18 años, mi esposa confesó que nunca fue mía biológicamente, y que el padre real era alguien muy cercano que ya no está entre nosotros. Nunca pensé que escribiría esto aquí, pero necesito sacarlo de mi pecho. Hace exactamente 3 semanas, el día que mi hija Emma cumplió 18 años, mi esposa Laura me soltó una bomba que hizo pedazos todo lo que creía saber sobre mi familia. Estábamos en la cocina, terminando de limpiar después de la fiesta, cuando de repente se quedó mirando la foto de Emma en la nevera y dijo esas palabras que todavía resuenan en mi cabeza: necesito decirte algo sobre Emma, no eres su padre biológico. El silencio que siguió duró una eternidad. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, ese mismo que mi suegra nos regaló cuando nos mudamos juntos hace 20 años. Recuerdo que mis manos se aferraron al borde de la mesada como si fuera lo único real en ese momento. ¿Qué? Fue lo único que atiné a decir, con una voz que no reconocí como mía. Laura no lloraba. Eso fue lo más raro. Solo tenía esa expresión de resignación que pone cuando sabe que no hay vuelta atrás. El padre real es alguien que ya no está entre nosotros, continuó, mirándome directamente a los ojos como si estuviera desafiándome a entender. No te lo dije antes porque, bueno, nunca supiste la verdad sobre mi relación con Daniel. Daniel. Mi mejor amigo de la universidad. El que nos presentó a Laura y a mí. El que murió en ese accidente automovilístico 2 meses antes de que naciera Emma. El pedazo de hielo que se me formó en el estómago en ese momento todavía no se ha derretido. ¿Estás diciendo que? Comencé a preguntar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Laura asintió lentamente, y por primera vez vi asomarse lágrimas en sus ojos. Fue solo una vez, Mark. 1 mes antes de que empezáramos a salir tú y yo. Daniel y yo habíamos terminado hacía 1 año, pero esa noche. Recuerdo que me senté bruscamente en una de las sillas de la cocina, sintiendo como las piernas me fallaban. 20 años. 20 malditos años criando a una hija que no era mía, sin saberlo. ¿Y por qué me lo dices ahora?, logré preguntar, aunque cada palabra me quemaba al salir. Porque Emma quiere hacerse una prueba de ADN para el árbol genealógico de la escuela, respondió Laura, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Y pensé que merecías saberlo de mí antes de que, bueno, antes de que lo descubrieras de otra manera. La conversación continuó, pero todo sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. Laura me explicó que ella misma no había estado segura al principio, que cuando supo que estaba embarazada había asumido que era mío porque llevábamos saliendo unos meses. Fue solo cuando nació Emma y vio esos ojos verdes exactamente iguales a los de Daniel que comenzó a sospechar. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. Laura bajó la mirada. Al principio no estaba segura. Luego ya era demasiado tarde. Te vi con ella cuando nació, Mark. La forma en que la miraste. ¿Cómo iba a arrebatarte eso? Esa noche dormí en el sofá por primera vez en nuestro matrimonio. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando fotos antiguas en mi teléfono. Fotos de Emma recién nacida en mis brazos. De su primer día de escuela. De cuando aprendió a andar en bicicleta. ¿Cómo podían esos recuerdos ser ahora tan dolorosos? Al día siguiente, Emma se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Están peleando?, nos preguntó en el desayuno, mirándonos alternativamente a Laura y a mí con esos ojos verdes que ahora no podía dejar de notar. No, cariño, solo estamos cansados de la fiesta, le mentí, y el sabor amargo de esa mentira me quemó más que el café demasiado cargado que estaba tomando. Desde entonces, he estado viviendo en una especie de limbo. Laura quiere que vayamos a terapia juntos. Emma sigue sin saber nada. Y yo no sé qué hacer. Cada vez que la miro, veo a Daniel. Cada vez que Laura me toca, me pregunto cuántas otras mentiras ha habido en estos 20 años. Lo más extraño es que todavía la quiero. A las 2. Y eso es lo que más me duele. ¿Cómo puedo seguir amando a una hija que quizás nunca fue mía? ¿Cómo puedo perdonar a la mujer que me ocultó esto durante casi 2 décadas? Ayer fui al cementerio y me paré frente a la tumba de Daniel por primera vez en años.
Nunca pensé que tendría razones para estar enojado con un muerto, pero la vida siempre encuentra la manera de sorprenderte. ¿Lo sabías?, le pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo por hablar con una lápida. El viento silbó entre los árboles como respuesta. Ahora estoy aquí, escribiendo esto porque no sé a quién más contárselo. Mis amigos conocían a Daniel. Nuestras familias están entrelazadas. Si esto sale a la luz, no solo será mi matrimonio el que se derrumbe, sino toda nuestra red de relaciones. Emma cumple 18 años y medio en 6 meses. Según Laura, es cuando planea hacerse esa prueba de ADN. Tengo medio año para decidir si decirle la verdad o dejarla descubrirla por sí misma. Medio año para decidir si quiero seguir siendo su padre o convertirme en el hombre que le arruinó la vida con una revelación. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Cómo lidiar con el hecho de que la persona que más amas en el mundo podría no ser realmente tuya? Y lo más importante, ¿cómo sigues adelante cuando toda tu vida resulta ser una mentira bien construida? Han pasado 2 semanas desde la confesión de Laura y todavía siento como si caminara sobre cristales rotos. Cada mañana me despierto con ese segundo de olvido bendito, antes de que el peso de la verdad vuelva a aplastarme contra el colchón. Hoy fue particularmente difícil porque Emma me abrazó antes de irse a la universidad y susurró, «Te quiero, papá», como hace desde que era pequeña. Esa simple frase ahora me atraviesa como un cuchillo. Ayer por la noche, cuando Laura creía que estaba dormido, la escuché llorar en el baño. No era el llanto dramático de las películas, sino ese sollozo ahogado que sale cuando tratas de no hacer ruido. Me quedé paralizado en la cama, preguntándome si debía consolarla o si tenía derecho a hacerlo después de lo que me hizo. Al final no me moví, pero el sonido se quedó grabado en mi cabeza como un disco rayado. Hoy decidí hacer lo que quizás debería haber hecho desde el principio, buscar respuestas. Saqué de nuestro armario esa caja de memorias que Laura guarda bajo sus suéteres de invierno, la que siempre dijo que contenía cosas del pasado. Nunca antes había sentido la necesidad de revisarla, pero ahora cada detalle no contado me quema las manos. Entre viejas cartas y fotos descoloridas, encontré una postal de París fechada 3 meses antes de que Laura y yo empezáramos a salir. Estaba dirigida a Daniel en esa letra redonda que reconocería en cualquier parte. Decía, «No puedo dejar de pensar en esa noche. Sabes que esto no puede volver a pasar, pero tampoco puedo arrepentirme». La firmaba solo con una L. Debajo, en otro color de tinta, alguien, Daniel, había escrito, «Nunca lo sabrá». Mis manos temblaban tanto que casi arruinó la foto que encontré debajo, Laura y Daniel en lo que parecía un restaurante, sonriendo a la cámara con esa intimidad de quienes han compartido más que una cena. La fecha en el dorso coincidía con el verano en que supuestamente ya habían terminado. Recuerdo perfectamente ese verano porque fue cuando yo conocí a Laura, cuando Daniel, casualmente, la trajo a una fiesta en mi departamento. «¿Qué estás haciendo?». El grito de Laura me hizo tirar todo al suelo. Se quedó mirando las fotos esparcidas y su cara pasó del shock a la furia en segundos. «No tienes derecho», dijo con una voz que no le había escuchado en los 20 años que llevamos juntos. «¿Y tú qué derecho tenías?», le espeté, señalando la foto. «Me presentaste a Daniel como tu ex, pero claramente seguían viéndose cuando empezamos a salir». «¿Cuántas veces me mentiste, Laura? ¿1? ¿10? ¿Cientos?». Ella cerró los ojos como si le doliera la luz. «Fue solo esa noche, Mark. Daniel y yo, había terminado, pero seguíamos confundidos. Al mes siguiente conocí a ti y supe que lo nuestro había sido un error». Abrió los ojos y me miró directamente. «Emma podría ser tuya. Nunca me hice la prueba». Esa posibilidad se instaló en mi cabeza como un huésped no deseado. ¿Y si después de todo sí era mi hija? ¿Y si estaba destrozando mi matrimonio por una sospecha? Pero entonces recordé esos ojos verdes idénticos a los de Daniel, la forma en que Emma arrugaba la nariz exactamente igual que él cuando se concentraba. «Necesito saber la verdad», dije, recogiendo las fotos del suelo con manos que todavía temblaban. «Voy a hacerme una prueba de ADN. Y quiero que vengas conmigo». Laura palideció. «¿Y Emma? ¿Qué le decimos?».
Por ahora, nada. Me pasé una mano por la cara, sintiendo el cansancio de semanas sin dormir bien. Pero si resulta que no soy su padre, no sé cómo seguirá esto, Laura. Realmente no lo sé. Ella asintió lentamente, con lágrimas corriendo por su cara sin siquiera hacer el esfuerzo por limpiarlas. En ese momento, a pesar de todo, todavía la amaba. Y eso era quizás lo más doloroso de todo. Ahora la caja de memorias está de vuelta en su lugar, pero nada volverá a ser igual. Tengo cita para la prueba de ADN el próximo martes. Parte de mí quiere cancelarla, seguir viviendo en la duda en lugar de enfrentar lo que pueda descubrir. Pero otra parte, cada vez más fuerte, necesita saber la verdad, sin importar cuánto duela. ¿Alguno de ustedes se ha hecho una prueba de paternidad? ¿Cómo lidian con el miedo a los resultados cuando podrían cambiar tu vida para siempre? Y lo más importante, ¿cómo miras a los ojos a alguien que ha sido tu familia por décadas cuando ya no estás seguro de que son para ti? El laboratorio olía a desinfectante y a ansiedad. Mientras esperábamos en esas incómodas sillas de plástico azul, no podía dejar de notar cómo Laura jugueteaba nerviosa con el borde de su blusa. Cada vez que alguien abría la puerta del consultorio, ambos levantábamos la cabeza como si esperáramos un veredicto de vida o muerte. Quizás eso era exactamente lo que estaba en juego aquí. Mark Thompson, llamó por fin una enfermera con voz monótona. Al levantarme, las rodillas me crujieron como si hubiera envejecido 20 años en estas últimas semanas. El procedimiento fue más simple de lo que imaginaba, un algodón que rozó el interior de mi mejilla, un formulario que firmé sin leer realmente, y luego esas palabras que se clavaron en mi pecho: los resultados estarán en 10 días hábiles. 10 días. 240 horas de no saber si la persona que llamé hija durante 18 años llevaba mi sangre o solo mi nombre. Laura intentó tomar mi mano al salir, pero instintivamente aparté la mía. El gesto de dolor en su cara me hizo sentir como un monstruo, pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Actuar como si todo estuviera bien cuando mi mundo seguía hecho pedazos? Esa noche, Emma notó la tensión. «Seguro que no están peleando», insistió mientras revolvía su pasta sin entusiasmo. La miré buscando rasgos míos en su cara. ¿Era ese hoyuelo en la barbilla herencia mía o casualidad? ¿Y su risa, tan parecida a la de mi madre? Solo estamos estresados con el trabajo, cariño. Mentí por segunda vez en menos de un mes, y esta vez el sabor a traición era aún más amargo. Al séptimo día de espera, encontré a Laura llorando frente al álbum de fotos de cuando Emma era bebé. «Mírala», susurró señalando una foto donde la sostenía por primera vez. «Aunque no lleve tu ADN, tú le enseñaste a caminar, a andar en bici, a ser quien es». Sus palabras pretendían ser un consuelo, pero solo avivaron la pregunta que me atormentaba: ¿importaba más lo que había hecho como padre o la sangre que, quizás, no compartíamos? El día 10 amaneció con una tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas como si el universo intentara darme una señal. El correo electrónico llegó a las 10:37 de la mañana: resultados de prueba de paternidad disponibles. Mi mano flotó sobre el mouse, paralizada. ¿Realmente quería saber? ¿Qué sería peor, descubrir que había criado al hijo de otro hombre o vivir siempre con la duda? Laura entró justo cuando hacía clic. Se quedó inmóvil en el umbral, viendo cómo la pantalla cargaba con una lentitud cruel. Cuando por fin aparecieron los resultados, el mundo se detuvo. Allí, en letras frías e impersonales, estaba la respuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero justo cuando iba a leerla en voz alta, sonó el teléfono. Era la escuela de Emma. Había tenido un accidente en el laboratorio de química y estaba en el hospital. Los resultados quedaron olvidados en la pantalla mientras corríamos hacia el auto bajo la lluvia. En ese momento, solo una cosa importaba: llegar a donde estaba mi hija. ¿Mi hija? Eso era lo que tendría que decidir más tarde. Por ahora, el miedo que sentía al pensar que podía perderla me dio la respuesta más clara de todas: no importaba lo que dijera ese maldito examen. El hospital estaba a 20 minutos de distancia. 20 minutos para pensar en Emma inconsciente, en Emma lastimada, en Emma sin saber que su papá quizás no era realmente su papá. Cuando por fin llegamos, corriendo por los pasillos con la ropa empapada, la primera cosa que escuchamos fue su voz quejándose:
pero si solo fue un pequeño incendio. Estaba sentada en una camilla con el pelo chamuscado en un extremo y una venda en el brazo, pero viva, respirando, siendo la misma Emma testaruda de siempre. Al verme, puso los ojos en blanco. Papá, no exageres, no es para tanto. Y entonces, sin pensarlo, la abracé tan fuerte que protestó. Cuidado, me duele el brazo, pero yo no podía soltarla. Laura nos miraba desde la puerta, con lágrimas en los ojos. En ese instante, mientras sostenía a Emma contra mí, supe que sin importar lo que dijera ese maldito examen, nunca podría dejar de ser su padre. Pero también sabía que la verdad, ahora esperando en mi computadora en casa, inevitablemente cambiaría todo. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Mirarían los resultados o los borrarían sin leer? ¿Cómo se elige entre la verdad y el amor cuando ambos caminos parecen igual de dolorosos? El parte médico decía que Emma solo tenía quemaduras superficiales, pero a mí me latía el pecho como si me hubieran arrancado el corazón. Mientras la ayudaba a subir al auto, noté cómo el vendaje asomaba bajo la manga de su sudadera, blanco e impecable contra su piel dorada. Esa imagen se me quedó grabada, mi hija, lastimada pero viva, y yo sin saber si tenía derecho a sentirme así de aliviado. Laura insistió en que Emma se quedara en casa al día siguiente. Pero mamá, es solo un rasguño, protestó con esa mezcla de exasperación y cariño tan típica de ella. Yo me limité a asentir, incapaz de encontrar mi voz. Esa noche, cuando por fin se durmió, Laura y yo nos quedamos mirando en el pasillo como dos extraños. ¿Los leíste?, preguntó en un susurro. No necesitó especificar. Asentí lentamente. Los había leído en el hospital, mientras esperábamos el alta de Emma, con el teléfono temblándome en las manos como si pesara 100 kilos. Laura se dejó caer contra la pared, como si sus piernas hubieran cedido. Y ahora que, su voz sonaba frágil, como cristal a punto de romperse. La respuesta debería haber sido simple. Debería haber estallado en ira, haber empacado mis cosas, haber dejado atrás 2 décadas de mentiras. Pero en ese momento, desde la habitación de Emma llegó un sonido, el leve ronquido que hacía desde que era bebé, ese que siempre bromeábamos que parecía un gatito estornudando. Y supe que no podía irme. No lo sé, admití por primera vez en nuestra relación. Pero sea lo que sea, Emma no puede enterarse. No todavía. Laura me miró como si acabara de crecer 10 pies. ¿Aún quieres? No terminó la pregunta, pero no hacía falta. Soy su padre, dije, y esta vez no hubo duda en mi voz. Eso no cambia. Los días siguientes fueron un baile incómodo alrededor de la verdad. Emma volvió a la universidad, Laura a su trabajo, yo a mi rutina. Pero nada volvería a ser normal. A veces la encontraba mirándome cuando creía que no me daba cuenta, con esa expresión entre culpa y esperanza que me partía el alma. Hoy, 6 meses después, las cosas son diferentes pero no rotas. Emma nunca se hizo esa prueba de ADN escolar, convenientemente, olvidó el proyecto. Laura y yo vamos a terapia los jueves, y aunque el terapeuta dice que estamos progresando, todavía duermo en la habitación de invitados. A veces, cuando Emma no está, discutimos sobre si decirle o no. Laura cree que merece saberlo. Yo solo quiero protegerla del dolor que yo sentí. Ayer fui de nuevo al cementerio. Esta vez no le grité a Daniel. Solo me quedé ahí, con las manos en los bolsillos, sintiendo la brisa fría en la nuca. Eres su padre, me dije a mí mismo. En todos los sentidos que importan. Y tal vez eso sea suficiente. O tal vez algún día, cuando Emma sea mayor, cuando esté lista, le contaremos la verdad. Pero por ahora, mientras la veo reír por teléfono con sus amigas, mientras sigue llamándome, papá, con esa confianza absoluta que solo los hijos tienen, elijo creer que el amor puede ser más fuerte que la sangre. A veces pienso en quemar esos resultados. Otras veces los reviso solo para asegurarme de que no fue un sueño. Pero siempre termino guardándolos en el cajón de mi escritorio, bajo una pila de facturas viejas. Porque la verdad está ahí, esperando, pero ya no me controla. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Pero cuando Emma me abraza espontáneamente,
cuando me pide consejo sobre sus problemas, cuando me dice, te quiero, sin saber que cada vez que lo hace me salva un poco más, entonces creo que tal vez, solo tal vez, el amor puede ser suficiente.